Bien, muy buenas a todos. Ahora pues les voy a explicar la diferencia entre qué es una combinación y una permutación para que puedan poder resolver esta clase de problemas en sí. Y este tema se llama análisis combinatorio. Para eso tenemos dos cosas, como ya vuelvo a repetir, vendría a ser la combinación y en los términos matemáticos simplemente vendría a ser así, una C ya de combinación, n y k. Y su fórmula en matemáticas pues, vendría a ser simplemente el factorial de n entre el factorial de k por la diferencia de estas dos de n y k. Y factorial obviamente. Esto se usa mayormente para formar grupos, siempre y cuando el orden sí importe. Esto lo vamos a ver, lo van a entender mucho mejor con este ejemplo. También tenemos la permutación, que en sus términos matemáticos simplemente vendría a ser lo mismo, ¿no? P, N, K. Y su fórmula vendría a ser factorial de n entre la diferencia de n y k. Si se dan cuenta, simplemente le hemos quitado esto. ¿Ya? Le hemos quitado esto. Y en la permutación, por simple razonamiento, este vendría a ser más grande, la permutación, y la combinación vendría a ser un poco pequeño. Porque en la permutación lo que vamos a hacer es formar grupos, pero que el orden no importe en sí. Ya, esto lo vamos a ver obviamente en un ejemplo. Bien, el problema número 1 nos dice que el doctor Salcedo convoca 8 varones, 7 mujeres. ¿Cuántos comités de 5 personas se pueden formar de modo que estén conformados por 3 varones y 2 mujeres? Obviamente vamos a anotar los datos. Nos dice que varones son 8 y mujeres son 7. Y vamos a formar 5 grupos, obviamente estas 15 personas. Bien, el truco para resolver esta clase de problemas simplemente es poder diferenciar cuál de las dos vamos a usar, si esto es una combinación o es una permutación. Como ya dije anteriormente, la combinación es formar grupos siempre y cuando el orden sí importe. En este caso nos está diciendo que formemos 5 grupos en estas 15 personas. Por ejemplo, yo voy a decir de que uno sea una persona, ¿ya? Una persona, 2 sea otra persona, 3, 4 y 5, ¿ya? Acá hay 5 personas, ¿ok? Que simplemente le vamos a denominar como números, ¿ya? Y si se fijan, esto es un grupo de 5 personas, ¿sí? Esto es un grupo, todo esto es un grupo. Pero ¿qué pasa si yo pongo de diferente orden, por ejemplo, 4, 2, 1, 3 y 5? Si se fijan, este es otro grupo, pero están en diferente orden. Pero en sí siguen siendo otro grupo también, con los mismos integrantes, por así decirlo. Entonces acá habrían dos grupos y también se podrían formar más y más grupos en sí, pero con los mismos integrantes. En la combinación, en estos casos, solo va a tomar como si fueran todos estos grupos, como si fuera solo uno, porque en sí vendría a ser el mismo grupo, ¿ya? Pero con las mismas personas en sí. Cosa que en la permutación no sucede eso. En la permutación sí va a contar todos estos grupos que están formando. Si se fijan, el orden no importa. Yo puedo poner 4 al principio, 2 al principio y así se van a formar varios grupos. En la combinación obviamente no. Todos estos son un mismo grupo en sí. Y no se pueden repetir, el orden sí importa en estos casos. Es una manera de poder diferenciar, ¿no? En este caso me está diciendo que tenemos que formar grupos de 5 personas. Entonces, si ya formamos este grupo de la persona 1, 2, 3, 4, 5, no podemos volver a formar otro grupo donde esté integrado 4, 2, 1, 3, 5, porque en sí serían el mismo grupo, porque están conformados por las mismas personas. Eso quiere decir que esto vendría a ser una combinación. Una vez ya comparado esto, pues simplemente vamos a plantear el problema ya una vez sabido que esto es una combinación, entonces vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Entonces simplemente notamos, decimos de que son 8 varones, ¿ya? Y 9 mujeres. ¿Qué pasa con los varones? Nos está diciendo la pregunta, ¿cuántos comités de 5 personas se pueden formar de modo que estos, es decir, estas, estén conformados por 3 varones y 2 mujeres? Eso quiere decir que en estos grupos de 5 obligatoriamente tienen que haber 3 varones y 2 mujeres. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer simplemente es combinar, ¿ya? Vamos a combinar o vamos a formar grupos de 3 en esos 8 varones que hay, ¿sí? Porque hay 8 varones y queremos formar grupos de 3, ¿sí? Ya está, entonces vamos a hacer simplemente eso. Entonces lo que vamos a hacer es una combinación de 8 a 3. Vamos a formar grupos de 3 en estos 8 varones. Y esto, como pues ya dije anteriormente, según la fórmula, simplemente va a quedar que en la parte de arriba va a ser factorial del que está arriba, factorial de n, o sea, factorial de 8,
entre factorial de k, que vendría a ser 3, o sea, factorial de k, por la diferencia de nk, que vendría a ser simplemente 8 menos 3, o sea, factorial de 5. ¿Ok? Ya está. Obviamente, pues para el que no sabe, simplemente factorial vendría a ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Factorial de 8 vendría a ser primero, toman el 8, después el 7, o sea, hasta llegar al 1, o sea, 8 por 7, por 6, por 5, pues hasta llegar a la unidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Factorial de 8 simplemente vendría a ser 8 por 7 por 6 por 5. Y ahora, ¿por qué lo dejo ahí? Porque este 5 yo lo puedo escribir como factorial de 5 también, ¿sí? Porque esto va a seguir hasta abajo, ¿ya? Y esto va a ir entre factorial de 3 por factorial de 5. Y si se fijan, acá hay un factorial de 5 y un factorial de 5. Eso quiere decir que lo podemos simplificar, obviamente. Y simplemente va a quedar 8 por 7 por 6 entre factorial de 3. O sea, de esta forma, ¿sí? Factorial de 3 simplemente lo podemos escribir como 3 por 2 por 1. Y ya está, eso es lo que quedaría en esta parte con lo que son los varones. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Nos está diciendo que en ese grupo de 5 tienen que haber 2 mujeres. Entonces, simplemente en ese grupo de 7 mujeres, vamos a elegir a 2, ¿ya? Vamos a formar grupos de 2. Entonces hacemos una combinación de 7 a 2 y hacemos exactamente lo mismo en sí, ¿ya? Ese 7 vendría a ser un factorial de 7 ya en la parte de arriba, y en la parte de abajo vendría a ser simplemente factorial de 2 por la diferencia, o sea, 7 menos 2 factorial de 5. Y listo, vamos a hacer lo mismo en sí. Factorial de 7 vendría a ser 7 por 6 por 5 y así sucesivamente, pero este 5 yo lo voy a poner como factorial de 5. Y abajo quedaría factorial de 2 por factorial de 5. Esa parte, pues factorial de 5 entre factorial de 5 me va a dar 1 y eso simplemente lo dejamos ahí. Y esto me va a quedar como 7 por 6 entre factorial de 2, o sea, 2 por 1 en sí. Ya está. En esta parte, pues lo que podemos hacer es sacar tercia. Tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 2 también es 1, y simplemente va a quedar 8 por 7. En esta parte va a quedar, pues podemos sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6 es 3 y va a quedar pues 21. Eso quiere decir que quedaría pues de la siguiente forma, simplemente 56 y 21. Estas dos cantidades las vamos a multiplicar por el criterio de multiplicación, ¿ya? Y simplemente va a quedar 1176. Eso quiere decir que hay 1176 formas o grupos de 5 en estas 15 personas. Pero en estos grupos de 5 obligatoriamente tienen que haber 3 varones y 2 mujeres. Así se hallan o se resuelve esta clase de problemas de combinación. Entonces la respuesta para este problema número 1, ya que es de combinación, vendría a ser la B. Ya, como vuelvo a repetir, tenemos que tratar de diferenciar si es una combinación o una permutación y esto pues sería pan comido en sí. Continuamos con el problema número 2, sin olvidar que este es el tema de análisis combinatorio. Tenemos la combinación y también la permutación. Y nos dice así el problema. El servicio de inteligencia de cierto país desea enviar mensajes a sus agentes secretos. Solo quiere utilizar las siguientes letras: V, A, M, P, I, R y O. En sí son 7 letras, ¿ya? ¿Cuántas palabras claves de 5 letras pueden formarse si ninguna letra puede repetirse? Bien, me explico un poco. Lo que quiere hacer acá en sí es formar palabras de 5 letras con estas letras que nos están dando. Y si nos damos cuenta, en este caso el orden no va a importar. ¿Por qué? Porque si digamos, yo tomo las mismas letras que tenemos acá, son 5, ¿ya? Que vendría a ser V, otro vendría a ser A, otro M, P y obviamente I. Esta es una palabra de 5 letras. Sí, efectivamente lo que nos está diciendo el problema, que tiene que ser de 5 letras. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, digamos, no sé, M, A, V y P, I? Este vendría a ser un grupo. Este otro vendría a ser otro grupo. Pero están ordenados de diferente forma, ¿no? En esta parte la M vendría a ser primero, en esta parte la V vendría a ser primero, pero en sí vendría a ser el mismo grupo, pero con los mismos elementos en sí, ¿sí? Con las mismas letras. Pero lo que nos está diciendo el problema es que hallemos todas las palabras claves que estén formadas por estas letras, ¿no? Que obviamente que estén 5. Esta vendría a ser una palabra, esta vendría a ser otra, y así podría estar formando varias palabras, ¿sí? Con estas mismas.
Y obviamente también tenemos que agarrar la R y la U. ¿Qué se fijan acá? Que el orden no importa, ¿ya? El orden no importa. Eso significa que esto es una permutación. Una vez ya diferenciado si este problema es una permutación o una combinación, que es lo más difícil en sí, simplemente aplicamos obviamente pues la formulita, que vendría a ser la de permutación que tenemos acá. Sin olvidar que esta misma vendría a ser factorial de n, ya el que está arriba, entre la diferencia de factorial de n. Esto es fácil de memorizar en sí, simplemente a la combinación le quitas esta que está acá y ya está. Y listo, quedaría así. Bien, es lo que vamos a hacer en sí. Si nos fijamos, queremos formar grupos de 5, ¿sí? Grupos de 5 en estas 7 palabras. Por eso ponemos 7 arriba. Y ya está, ¿sí? Grupos de 5. ¿Por qué permutación? Porque las palabras normal se pueden repetir, o sea, los grupos se pueden repetir, no importa el orden en sí. Permutación no importa el orden. Ya está, simplemente vamos a reemplazar, eso quedaría factorial de 7 entre la diferencia, 7 menos 5, factorial, o sea, factorial de 7 entre 2. Y esto acá simplemente va a quedar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Este 2 y este 2 pues se pueden simplificar y simplemente va a quedar todo esto, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la permutación de 7 a 5 es igual a 2520. Eso quiere decir que podemos formar 2520 palabras, ¿sí? Palabras clave, con estas 7 letras obviamente formando 5 grupos. Eso quiere decir que la respuesta, ¿ya? Para este problema vendría a ser la A. Como vuelvo a repetir, esta clase de problemas de análisis combinatorio solo tenemos que diferenciar qué fórmula usar, si es una combinación o una permutación, y lo demás vendría a ser sencillo. Obviamente simplemente razonando cómo usar.